Nos visita Oscar Cachi Martínez, como adelantamos en los títulos, diputado provincial, dirigente del PJ, ciudadano santafesino, ex legislador nacional. Bueno, ¿cómo te va, Cachi? Bien, bien. Bueno, la verdad que recordar aquellas imágenes nos hacen recordar lo que fue, para mí, el silencio más profundo que uno puede escuchar, que es el caminar sobre las aguas de la inundación. La verdad que, digamos, un tema que denuncia lo que es la imprevisión y la falta de planificación que tuvo, digamos, que fue producto justamente de no cerrar las defensas en el hipódromo y que afectó a 130.000 santafesinos. Efectivamente, nosotros por aquella época habíamos hecho el estudio Santa Fe del Centro, donde está registrado incluso en cada vecinal cuál había sido el impacto, ¿no? La verdad que un momento muy difícil y donde no muchos ponían la cara y estaban presentes en ese momento. Yo quiero reivindicar a Rodrigo porque realmente fue un periodista que estuvo muy presente y que permitió que, bueno, que las imágenes y la vivencia de los santafesinos pudiera estar reflejada y documentada, ¿no? Creo muy importante rememorar esto para que no vuelva a suceder y reivindicar a, bueno, a las asociaciones. El 29 va a ser la Asociación 29 de Abril, un evento. Está trabajando también Guido Pobolo, un colega de ustedes. Sí. En esa celebración que va a ser en la estación del Mitre. Yo recuerdo, porque estuvimos colaborando en ese momento, cómo venían los vecinos de Barrio Estrada, de Santa Rosa de Lima, de 12 de octubre, venían saliendo por la vía y llegaban justamente a la estación del Mitre, y ahí eran derivados, en un primer lugar a la Escuela Colón, después a la Inmaculada. Y bueno, las imprevisiones que, por ejemplo, establecían centro de evacuación donde el agua estaba ocupándose. No hubo plan de contingencia, no hubo planificación para la cobertura de lo que significó la evacuación, fue todo de una manera improvisada. Y gracias a la solidaridad de muchos vecinos, vecinas, referentes barriales que abrieron las puertas, directores y directoras de escuelas que abrieron las puertas de las escuelas. Vecinales. Clubes. Y hay clubes. Bueno, la Universidad Tecnológica, recuerdo que también había sido un centro de evacuados. Todo fue improvisado, pero también todo fue gracias a la voluntad de la propia comunidad santafesina, que tomó conciencia de forma inmediata del desastre y la catástrofe que estábamos viviendo. No así la política, lamentablemente, pero... Sí, yo te digo, en aquellos momentos incluso se armó un comité de crisis donde vos ves a veces lo que significa a veces funcionarios que no tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Porque yo recuerdo que en aquel momento decían que la gente, después que pasó la inundación, que antes de que volviera a su domicilio, recordemos donde se perdieron todas las cosas y donde incluso la gente quería tirar todo porque era hasta como un elemento de catarsis, ¿no? Había técnicos que decían que primero había que hacer relevamiento antes de volver a tu casa. Y hay otros, por ejemplo, me acuerdo de la gente de la EPE que estaba en ese momento, que quería establecer un kit eléctrico para cada localidad comprado desde la EPE, ¿no? Bueno, y todavía están las causas, ¿no? Las causas que tienen que ver con el daño moral, porque hubo una reparación, ¿no? Una reparación donde para cobrarla, digamos, se exigía renunciar al reclamo, pero todavía hay un daño moral de todos los que habitaban en esos lugares y que la justicia aún no ha resuelto, ¿no? Y vos, como justicialista, ¿cómo tomaste en aquel momento que el partido en el que vos militabas, en el que vos, digamos, desarrollabas tu actividad política,
haya tenido funcionarios como Filomena, que era el director de Defensa Civil, que se fue a un casamiento a Paraná el sábado, posterior a la inundación, haya tenido funcionarios como D'Ambrosio, haya tenido funcionarios como Reutemann, haya tenido funcionarios como Barley. ¿Por qué era tan impresentable ese staff del PJ en aquel momento? Bueno, no haciendo nombres puntuales, digamos, pero haciendo un recordatorio de la cuestión política de aquel momento. Bueno, en aquella oportunidad yo termino jugando por fuera del espacio del justicialismo, y creo que esa ausencia y ese enojo de muchos justicialistas que no se habían representado por la gestión local, y obviamente había un enojo también con la gestión provincial, que tenía responsabilidad, bueno, nos llevó en aquel momento a lograr muchos justicialistas a de alguna manera expresarse por otra vía, ¿no? Y desde el punto de vista político. Pero la verdad que un tema para cortar, y ojalá que este día pueda servir, ¿no? Porque también ahí hubo otro tema. Yo creo que el incremento de la violencia y la inseguridad en la provincia también en algún punto tiene su origen en un hecho tan trágico, porque hubo... y reivindicar también las instituciones, ¿no? Yo el otro día estaba en instituciones que trabajaron mucho, por ejemplo Marcelo López, de la vecinal Mariano Comas, el padre Axel, por ejemplo. Yo era un peronista disidente, digamos, y tengo que reconocer que en algún momento no entendía por qué el padre Axel, que estaba justo en Santa Rosa, no hacía más lío. Y el padre Axel dice, bueno, pero hay que sanar las heridas. Incluso él inicia todo lo que fue la construcción de la nueva iglesia, para, bueno, dar un rumbo hacia futuro, que fueron muy importantes también para que las heridas pudieran con el tiempo sanar. Vos recordás que después de esta inundación, a los 4 años, vuelve otra inundación por la lluvia, porque ahí se habían cerrado la defensa y no le pusieron las bombas. La verdad que, bueno, una doble tragedia, ¿no? Si nosotros recordamos la primera, pero hubo una segunda que también afectó a toda la ciudad. Y creo que ahora también, digamos, podríamos decir que la enseñanza es que a la naturaleza hay que respetarla, y que el tema medioambiental no es un tema menor, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, la protección de las defensas es un tema no resuelto, ¿no? Porque las defensas las construyó la provincia, pero nadie quiere hacerse responsable del mantenimiento de las defensas, y es como una zona gris, ni los municipios ni el gobierno de la provincia. Igualmente ya había habido un antecedente en el 98 con Rosati y Jonás. Se hace un terraplén provisorio en calle Gorostiaga y se evita que el río ingrese a la ciudad, como pasó en el 2003. Sí. No era que era toda una novedad para los ingenieros, para la política. Había habido un antecedente en donde la defensa provisoria funcionó y evitó que Santa Fe se inunde. Y después hubo otro tema, ¿no? El no dar la cara, no ir a ayudar. Creo que en aquel momento, digamos, ¿quién se vio? Se vio Acción Social de la Nación. En su momento hubo una fuerte presencia de Acción Social de la Nación. El Ministerio de Salud, que distribuían la pastilla de doxiciclina. En ese momento todavía no había asumido a Néstor Kirchner. Era Eduardo Duhalde el presidente de la Nación, porque Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo. Exacto. O sea que el 29 de abril todavía era presidente, de alguna manera provisional, Eduardo Duhalde. Sí. El ejército vino también. El ejército también, el ejército ayudó muchísimo. No, y además hubo una campaña para que todo el país colaborara, y eso, la ayuda y la colaboración
y la solidaridad fue incuestionable. Recuerdo nosotros en la fundación teníamos un centro de recepción de donaciones y de toda la provincia, acercaban donaciones y hubo sí un entramado social que pudo contener una situación súper compleja. Pero bueno, tiene muchas cuestiones para recordarse de esta cuestión. También se pudo ver, digamos, los sectores más castigados, porque la inundación casi que te diría que fue cortado en todos los ámbitos donde hay otra ciudad, por ausencia de infraestructura y por ausencia de visibilización de su problemática. No es casual, digamos, que se inundara el norte y el oeste de la ciudad, ¿no? Ahí hay todo un tema de discusión profunda en Santa Fe. La otra ciudad. Exacto. Hacer la línea del Salado del 2003, de esa línea está el narco generando problemas en los vecinos. La ausencia del dispensario abierto a las 24 horas, la ausencia de cloaca, de agua, la falta de iluminación. Lamentablemente están en color casi en el mismo sepia que en el 2003 cuando entró el río. En materia de desagües creo que se avanzó bastante. Pero claro, están los desagües troncales, pero después no hay cunetas, no hay cordón, no hay desagües en cada uno de los territorios. Tenemos que hablar de otros temas porque sí. La verdad que está para charlar mucho sobre la inundación. Pero vos en el 2003 ya fuiste candidato a intendente, ¿no? Y ahí ganaba Albarrey la elección, ¿no? Sí, yo termino siendo el más votado, pero había ley de lemas. La verdad que la gente, digamos, los santafesinos me acompañaron mucho. Creo que también tuvo que ver con esto de dar la cara, pero claro, estaba la ley de lema. Recordá que yo fui solito, digamos. Sí, sí. Contra Reutemann, contra Obey, contra unos grandes nombres ahí. Contra toda la estructura, pero bueno, digamos, habíamos hecho un trabajo muy intenso, ¿no? Que fue Santa Fe es el centro, que había sido una enorme participación, más de 4.000 vecinos y un estudio, que ahora lo estamos replicando porque hay gente joven que también quiere involucrarse con la ciudad y tratamos de que la planta semille, ¿no? Ahí Pedro Medey, que es un joven docente y licenciado que está trabajando junto con Joselina Pilati y bueno, estamos haciendo un relevamiento de todos los barrios de la ciudad. Hoy con otra, digamos, la inundación pareciera ser no estar en el foco. El tema fundamental creo que es el tema de la seguridad y bueno, y esta asimetría que tiene la ciudad de Santa Fe que siguen estando presentes. Te había consultado, ¿quién le tributó a Valvarrey en el 2003 por ley de lemas? ¿Te acordás? Valvarrey tenía como 8 sublemas y bueno, y ahí funcionaba la boleta sábana. Muchos dicen, viste, esto es, digamos, no sé, es contrafáctico, pero digamos, si hubiera existido la boleta única, tal vez claro, otro hubiera sido el resultado, porque bueno, yo iba con la boleta cortita, ¿no? Entonces los candidatos a gobernador, bueno, incidían sobre lo local. Pero bueno, una historia para recordar la del sufrimiento de una parte de la ciudad que espera, que aún espera. Bueno, vamos a charlar ahora de algo que también me manifestaste preocupación, que es la demora en la implementación de la ley de víctimas, o algo que se sancionó el año pasado, con gran consenso en ambas cámaras y casi todos los partidos, no, todos los partidos políticos. Todo fue votado en las dos cámaras. Y que aún no se reglamenta. Sí, yo digo que la ley más importante que se votó en este periodo, que trata de equilibrar la balanza de la justicia y entender que la víctima está ahí sin ninguna responsabilidad. La responsabilidad del Estado por la incapacidad de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva, que ya tiene implementación en los códigos de procedimiento,
Es decir, por ejemplo, ahora los funcionarios judiciales están obligados a que no se cruce con el imputado, permitirle declarar o en su domicilio de manera virtual, la necesidad de que le expliquen con, con palabras sencillas para que pueda entender una víctima cuál es su situación procesal, la obligación que después del fiscal, después del defensor y antes de tomar la decisión final, el juez, que es en la sentencia, puedan ser escuchados, pero falta la reglamentación. Y bueno, y se lo hemos pedido al gobernador, se lo pedimos en diciembre, se lo pedimos en febrero junto con las asociaciones de víctimas, se lo pedimos en la Junta de Seguridad y con humildad pero con mucha firmeza decimos, bueno, pero Ticha, hay que reglamentarla. ¿Por qué? Porque eso significa fortalecer el CAJ y el Centro de Asistencia a las Víctimas. Hoy no tiene una persona a cargo, porque fue designado juez comunal, la persona que estaba, y para dotarlo de abogados, digamos, que significa... Es muy difícil explicarle a un ciudadano en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia que el Estado le paga un abogado al que está imputado de un delito y a la víctima no le brinda asistencia. E incluso que se funciona... La víctima está representada por el fiscal. El fiscal. No, es que, bueno, esa es una concepción vieja, diríamos, ¿no? No porque vos... No, porque los intereses... Estoy pisando los 40 recién. Vos fijate que los fiscales no funcionaron en el caso de Marianela Brondino y en tantos otros casos, porque el fiscal representa a la comunidad en general. Pero muchas de las críticas que hay sobre los fiscales respecto a través de los juicios abreviados que generan estadística pero no satisfacen el equilibrio de las partes, bueno, exigía justamente darle mayor protagonismo a las víctimas dentro del proceso. Pero entonces, además del fiscal, así como existe... claro, para eso está la figura del querellante. Claro, ¿no? La figura del querellante. Pero puede ser, discúlpame, querellante privado, digamos, pero también creo que la vuelta el rulo que le querés dar vos con esta ley y le quisieron dar es que la víctima pueda acceder a participar del proceso con un abogado que el Estado pague también, como el caso. Efectivamente. Y no solo eso, sino también atender desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Muchas de las víctimas, digamos, no solo necesitan abogados, sino necesitan un acompañamiento desde el punto de vista de su salud. Y que tiene que ver con una justicia restaurativa también, ¿no? Sí. Y también desde el punto de vista social, porque, bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en la ciudad de Rosario, principalmente en la provincia, muchos son víctimas de usurpación de organizaciones criminales. Y no alcanza con restituirle el inmueble, porque están en un entramado donde tiene que haber una acción del Estado que vaya más allá, en materia de violencia de género, donde restituirle al hogar conyugal no es una solución. Entonces, ahí tiene que estar el Estado, lo hemos charlado con el Ministerio de Gobierno, pero bueno, tenemos que pasar de los diálogos a la acción, porque la ley ya está. Y otro de los temas es la empatía con la víctima, ¿no? La ley planteaba que en 90 días había que formar a los funcionarios públicos de todos los poderes para que hicieran un programa de capacitación en perspectiva de víctima. Porque de verdad que muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces en los juzgados, en la fiscalía o en la comisaría se trata peor a la víctima que al delincuente. Entonces hay que construir, así como fue la ley Micaela, para construir una perspectiva en materia de violencia de género, y eso está demorado. Incluso en esas sugerencias que nosotros le hacíamos al Ministerio de Gobierno, es decir, que participen las víctimas, porque yo lo he vivido en la legislatura. Más allá de que nosotros trabajamos intensamente la cuestión técnica, pero lo que permitió construir los consensos fue justamente el testimonio. El testimonio, voy a dar un ejemplo de Graciela Brondino, que dice, a mí mi caso no se hubiera resuelto, yo estuve 10 años, la justicia no me hubiera dado lugar a ser parte y querellante en un proceso penal juvenil. Y
Y esos testimonios también deberían ser una herramienta que podría aportar gente que transformó el dolor en acción para concientizar, ¿no? Voy a dar un ejemplo. En otra jurisdicción, en Ciudad de Buenos Aires, a mí me tocó, digamos, había perdido el documento y tenía que hacer una constancia. Al lado un chico que le robaron un celular. Después que hizo la denuncia, le dieron la denuncia y dijeron, bueno, usted es víctima de un delito. Esta es la ley que lo ampara y estos son los organismos públicos donde usted puede recurrir. A mí me gustaría una Santa Fe así, digamos, ¿no? Para eso es necesario capacitar a la policía. Yo he estado charlando con el titular del ISEP, capacitar a los fiscales, por eso celebro la primera declaración de la fiscal general, persona a la que no conozco, nunca me reuní con ella, Branicic, pero que dijo, lo primero que voy a hacer es me voy a juntar con las víctimas de delito. Hay que cambiar un paradigma en materia de justicia y llamar a este actor olvidado del proceso penal, que son cientos de miles de santafesinos y que, vuelvo a insistir, ¿no? Son los únicos que están en un proceso sin ninguna responsabilidad, porque el juez o el fiscal decidió estar en ese lugar y aquel que cometió el delito, o está imputado en un delito, existen circunstancias objetivas donde puede tener responsabilidad. La víctima no tiene nada que ver, está ahí en la más absoluta de las indefensiones. Así que vuelvo a insistir, ¿no? Lo hemos hecho con las asociaciones, es decir, con humildad, pero exigiéndole al gobernador ya. Diputado, ¿hay algún estudio acerca de los delitos que mayoritariamente aquejan a la mayoría de las víctimas de la inseguridad? Es decir, la mayoría son víctimas de homicidios, la mayoría son víctimas de robos, la mayoría son víctimas de asaltos. ¿Hay un estudio en relación con eso? Bueno, hay un número oculto también porque hay mucha gente que no realiza la denuncia, ¿no? Pero el delito que más preocupa es el delito que lastima, ¿no? El delito contra la integridad física y contra la vida. Pero, bueno, creo que ese es un avance. Hoy hay un observatorio de parte del Ministerio de Seguridad donde están las estadísticas que debería servir para tener una acción de inteligencia de parte del Estado en materia de prevención de delitos. Ese es un avance, hay que reconocerlo. Pero, digamos, creo que la mayor preocupación, este chico que le habían robado un celular tal vez no vaya al centro de atención a las víctimas, pero en otras circunstancias, en el caso de violencia de género, en el caso de violencia producto de la comisión de un delito con armas. Algo más gravoso. Sí, claro. Ahora, ¿sí tiene derecho? Sí, tiene derecho a recuperar su celular. Tiene derecho a que una persona que le entraron en el domicilio, es decir, es responsabilidad del Estado, digamos, tomar la posta de brindarle las respuestas necesarias por su propia responsabilidad, que la tiene. Y me parece que las circunstancias generales que existen en Santa Fe obligan a que el Estado avance en esta materia. Creo que, bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Podemos hacer mucho más, podemos más. Bueno, está pendiente la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, está pendiente la ley que establece la prisión preventiva para el que viola una perimetral. Hablando de delitos puntuales, en materia de armas, el 85% de los homicidios son con armas. En Rosario hay 1.600 balaceras el año pasado que tienen un claro efecto intimidatorio para intimidar a la víctima, al testigo, a los familiares de víctimas, incluso a la propia justicia. 9 balaceras sobre el Centro de Justicia Penal. Y todavía no tenemos una norma para la prisión preventiva para que usa o porte un arma en la comisión de un delito. Tercera aprobación de la Cámara de Diputados está en el ámbito del Senado. Violencia de género y denuncia de violencia de género y violencia familiar. Hoy la perimetral es una ficción. Y está bien que se haya creado el Ministerio de Género y Diversidad y los puntos violeta, pero lo cierto es que Santa Fe tiene el doble de femicidios que el promedio nacional, sí, y Rosario tiene 5 veces el promedio nacional. Entonces, entre la denuncia y el femicidio hay un proceso donde ha habido una perimetral
y la perimetral es una ficción y no se cumple, y por no actuar en tiempo oportuno, esa escalada de violencia claro, pero termina eso no, en esa no es situación. no es una responsabilidad del Ministerio de Género y Diversidad, sí la prevención, sí la concientización. No, es una responsabilidad. La responsabilidad de que no se cumpla la perimetral es parte de la justicia y de la policía. Exacto, de la justicia y de la policía, y del Ministerio Público y, de la y en acusación ese sentido, que no tiene. del MPA, ahora, claro. Si la perimetral... Perdóneme, diputado, pero sí. lo que pasa es que hay que diferenciar qué decisión se toma con relación a la víctima de violencia de género. O la digamos, o el agresor, en vez de lleva, por ejemplo, una tobillera y de esa manera se monitorea al agresor, digamos, potencial femicida o potencial violento, sobre todo si ya hay una denuncia previa por parte de la víctima, de parte de una mujer en este caso, o la mujer tiene que llevar un botón antipánico que nunca funciona. No, el botón antipánico es como viejo, digamos, porque vos accionas el botón antipánico cuando ya estás sufriendo violencia. Pero exacto. Por eso ahora es una pulsera o una tobillera. Entonces, la decisión que hay que tomar en este sentido es si la justicia y la policía va a monitorear al agresor o a la víctima o a las dos partes, y de qué manera, si una vez que ya se realizó una denuncia por violencia de género, ya sea física, simbólica, material, económica, psicológica, a partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, eso lo hemos planteado, el titular del Ministerio Público de la Acusación lo venía reclamando, no se han comprado. Pero cuando se viola una perimetral, ahora lo que sucede, en una escala de violencia, lo que le vuelven es hacer otro proceso por haber violado una perimetral, porque la perimetral es una orden judicial, claro. Violarla ya es un delito. Claro. Pero si vos no estableces justamente una acción contundente para terminar con esa escalada de violencia, es decir, termina... Ahí sí tiene que intervenir. Claro, ahí tiene que haber, digamos, una medida... Efectivamente, y aunque parezca una medida dura, evitás que termine en femicidio. Sí, es más, yo voy a contar algo. El juez puede fijar, obviamente esta privación de la libertad no va a ser perpetua. No, puede fijar un plazo, 90 días. Claro. Mirá, ¿sabes lo que estar 90 días detenido? Bueno, vas a pensar 10 veces. Tengo testimonios de hombres que han estado, digamos, en prisión preventiva porque ha habido fiscales que actuaron en tiempo oportuno y que ellos mismos dicen... Dice, gracias a Dios que a mí me pusieron a prisión preventiva porque si no yo terminaba 25 años preso, no solo... Entonces, claro, hay que tener los pies sobre la tierra y actuar en el momento oportuno, porque si no, sumás dos procesos, pero su ejecución, digamos, a la hora de los hechos no tiene más que una consecuencia de escalar justamente la violencia que se genera a partir de un hecho que existe y de una denuncia y un segundo proceso. Me parece que ese es un tema enorme que pareciera ser que... Bueno, mira, change.org digamos, tomó conciencia, producto de una víctima de delito que planteó que se acompañe en la firma y hay más de 20.000 firmas para que el Senado lo trate. Firmas que deberían instar a que también, digamos, el Senado trate este tema. Tengo que reconocer que el gobierno de la provincia, el Ejecutivo, después de varios pedidos, pero lo mandó a extraordinaria y se logró media sanción con una aprobación unánime, una sola abstención. Bueno, la diputada Ubrera, por una cuestión de que ella es una garantista convencida y sostiene que, bueno, eso tiene que quedar a discrecionalidad de los fiscales en cada caso. Pero hay que justamente, nosotros necesitamos leyes más duras, digamos, en el sentido de establecerle un criterio a jueces y a fiscales respecto de cómo actúan ante una realidad que se plantea evidente. Y más control a jueces y fiscales, porque con la ley que tenemos ahora se mandaron miles de macanas o por vagos o por otras cosas que son más graves, y las perjudicadas son las chicas o mujeres que asesinadas, las víctimas de las que venimos hablando toda esta media hora, Cachi, y que se pudieron evitar con un trabajo mucho más serio de jueces y fiscales. Se nos acabó el tiempo.